What's up, everybody? Saturday, June 7th, UFC 316 is coming to the Prudential Center in Newark, New Jersey. In the main event, the champion, Merab Dvalishvili, faces the former champ, Sean O'Malley. Bueno gente, luego de que Dana White estuviese anunciando la pelea estelar del evento que vamos a tener en el UFC 316, y me refiero a la pelea de Sugar Sean O'Malley contra Merab Dvalishvili número 2, o sea, a modo de revancha, pues el público ha estado bastante dividido en cuanto a opiniones se refiere. Muchas personas consideran de que esto es una de las reseñas más claras de que los peleadores no siempre son beneficiados por la UFC y que hay algunos a los cuales se les concede ese beneficio de los favores de Dana White, como por ejemplo Sugar Sean O'Malley o como por ejemplo el nombre propio de Jon Jones, que es otro de los personajes a los cuales el público últimamente le ha tirado bastante hate con respecto a lo que está pasando en su propia división, me refiero a los pesos pesados. Ahora bien, dentro de este video quiero hablar un poco con respecto precisamente a esto. Ya sabemos que existen los beneficios de Dana White, ya sabemos que existen los favores de Dana White, pero cuán favorable está siendo ahora mismo la UFC en darle esta oportunidad titular a Sugar Sean O'Malley frente a lo que está actualmente en el top de la división de las 135 libras. Primero que todo hay que analizar lo que conforma este top de las 135, o sea lo que está en el top 10 de la división. En primer lugar tenemos a Sugar Sean O'Malley como número 1, en segundo lugar tenemos a Pearl Jam, Umar Nurmagomedov conforma el número 3, Cory Sandhagen le sigue como número 4 y número 5, cerrando ese top 5 de la división, está el actual Deiveson Figueiredo. Luego de eso tenemos a Son Yadong número 6, Marlon Vera número 7, Rob Font 8, Henry Cejudo número 9 y Mario Bautista número 10. Evidentemente, a partir de aquí tenemos que analizar de que Mario Bautista no va a tener una oportunidad titular ni de coña. Henry Cejudo es un peleador que prácticamente está de salida, que lleva 3 derrotas consecutivas, desde que decidió regresar otra vez de ese retiro, desde mi punto de vista bastante anticipado, que tuvo dentro de su carrera. Luego de eso, Son Yadong viene de derrotas también, por lo tanto no merece esa oportunidad titular. Entramos a la parte del top 5, donde Deiveson Figueiredo, que venía con muy buen pie dentro de esta división de las 135, ganando 3 peleas consecutivas, en su última caminata hacia el octágono sufrió una derrota frente a Pearl Jam, una derrota bastante aplastante, donde yo considero que Pearl Jam no solamente retomó la senda de la victoria, sino que demostró que el tipo está todavía muy preparado, que es peligroso y que es un peleador al cual, a pesar de sus derrotas que consiguió recientemente, no le quita para nada el peleador peligroso que él es y el peleador sumamente completo también que puede llegar a ser. Luego de eso tenemos a Cory Sandhagen. Cory Sandhagen evidentemente no merece una oportunidad titular porque viene de una derrota directa frente al actual número 3 de la división, o sea Umar Nurmagomedov, que por cierto Umar Nurmagomedov se enfrentó en su último encuentro a Merab Dvalishvili, una pelea que fue por el cinturón, la primera defensa de hecho que tuvo Merab dentro de su carrera, desde que es campeón evidentemente. Es una pelea en la cual Umar Nurmagomedov no pudo hacer demasiado, ganó primero y segundo asalto, pero luego de eso Merab simplemente le pasó por arriba hasta el punto de burlarse de él dentro del octágono, una cosa de locos. Luego tenemos a Pearl Jam. Pearl Jam es uno de los candidatos más importantes que tiene actualmente esta división. Como ya les digo, viene de una victoria directa frente a Deiveson Figueiredo. Al mismo tiempo viene de una victoria frente a Son Yadong, 2 victorias por decisiones unánimes, una frente al número 6 de la división y otra frente al número 5, que es precisamente Deiveson Figueiredo. Por lo tanto, acumulando estas 2 victorias consecutivas, pensaríamos que es un peleador que tiene muchas papeletas para tener esa oportunidad titular frente a Sugar Sean O'Malley, que viene de hecho de una derrota directa frente al actual campeón dentro de esta división, Merab Dvalishvili. Pero hay una cosa que hay que recalcar: Pearl Jam, antes de estas 2 victorias consecutivas que tiene dentro de su palmarés, venía de una derrota frente a Sugar Sean O'Malley, que es el actual número 1 dentro de esta división. Y esto fue una pelea que trajo también opiniones muy divididas. Mucha gente decía que esa pelea la había ganado Pearl Jam y muchas otras decían de que Sean O'Malley la había ganado bien. El caso es que la pelea a fin de cuentas fue para O'Malley, y luego de eso O'Malley se dedicó a ganar. Hizo 2 victorias consecutivas, una frente a Aljamain Sterling, una victoria por TKO en ese segundo asalto, una cosa espectacular. Nadie pensaba que O'Malley iba a hacer algo frente a Aljamain Sterling en aquel momento. Sin embargo, con ese counter que él tiene, con el striking tan preparado y la contra tan buena que él puede llegar a hacer, esto poniéndole también lo certero que es a la hora de contragolpear y lo potente que puede llegar a ser con sus golpes, logró finalizar a un Aljamain Sterling que en aquel momento se veía bastante imbatible frente a este estilo de peleador. Sin embargo, O'Malley logró hacer la locura, logró imponerse dentro de esa pelea y luego tiene una defensa contra el actual número 7 de la división, que en aquel momento era el número 6 de la misma, y me refiero a Marlon Chito Vera. Una pelea a modo
modo de revancha donde en una primera instancia O'Malley no pudo contra Chito Vera, Chito le logró ganar, lo logró finalizar, pero en este caso fue una pasada totalmente por arriba. O'Malley impuso su planteamiento de juego, O'Malley impuso su estilo de pelea frente a Marlon Chito Vera, que simplemente no estaba ahí y que desde mi punto de vista en aquel momento no era la pelea que merecía estar en esa oportunidad titular. Sin embargo, la obtuvo. ¿Y creen ustedes que esto fue un beneficio de Dana White? Por supuesto, a favor de O'Malley, evidentemente. Sin embargo, luego de eso, Marlon Chito Vera también obtuvo otra derrota frente a Deiveson Figueiredo. Poniéndonos en este punto de la historia, sabemos que O'Malley defendió por lo menos una vez su cinturón. Pearl Jam, por otro lado, nunca defendió su cinturón. Logró obtenerlo en su momento frente a José Aldo, un caos espectacular, pero luego frente a Jermaine Sterling lo perdió por una descalificación. Luego hace un cinturón interino frente a Cory Sandhagen, lo gana una decisión unánime, va a enfrentarse otra vez contra Jermaine Sterling y pierde por una decisión dividida. Por lo tanto, Pearl Jam nunca hizo papeletas suficientes como para que siempre estuviese ahí. Ahora bien, si vemos todo lo que está actualmente en esta división y viendo las peleas que últimamente han ganado y perdido este top 5 del peso gallo, vemos que Pearl Jam sí tiene 2 victorias consecutivas, pero una contra el número 6 y otra contra el número 5. Sin embargo, Sugar Sean O'Malley por lo menos tuvo una defensa del cinturón, y esto es algo que se puede compaginar a bueno, tuviste una defensa por el cinturón, ahora te vamos a dar esta oportunidad directa a que tengas la revancha contra Merab Dvalishvili. ¿Es un favor de la UFC? Hasta cierto punto sí. La cosa con todo esto es que O'Malley es un peleador que vende, una división de peso gallo que actualmente está cargada y prendida en fuego, pero la UFC está viendo que se le está acumulando demasiado campeón que no vende. Por otro lado, hay que considerar de que Merab Dvalishvili, luego de estas victorias que ha logrado conseguir, luego de esa paliza que le dio O'Malley y esta pelea tan dominante que tuvo frente a Umar Nurmagomedov, ganándola de manera unánime, hay que considerar de que se está volviendo un tipo sumamente mainstream. No solamente esto, sino que también sus características bromas, así como también su forma carismática de ser, la forma en que hace todo este tipo de revuelo mediante las redes sociales, se está volviendo un tipo bastante mainstream, un tipo que la afición lo quiere ver, que la afición le gusta ver sus bromas, le gusta ver cómo se desenvuelve mediante las redes sociales, estos videos que él sube, incluso sus entrenamientos. Es un peleador que está llamando poderosamente la atención, por lo tanto un peleador que yo considero personalmente no es aburrido, y sus peleas también son bastante dinámicas, o por lo menos las últimas peleas que ha tenido, esa contra Henry Cejudo, esa contra Pearl Jam, que impuso récord de derribos dentro de la UFC en una pelea, no solamente esa contra Sugar Sean O'Malley también fue espectacular, esta última que tuvo contra Umar Nurmagomedov, o sea, peleas que son bastante dinámicas y bastante divertidas, aparte de cómo se burla de sus rivales dentro del octágono. Todas estas cosas llaman poderosamente la atención y el público lo agradece de cierta forma. Por lo tanto, considerando todo esto, creo que esta no es una división que necesite ser rescatada, no es una división en la cual el campeón sea aburrido o que por otro lado el campeón no sea constante, o sea que no defienda regularmente su cinturón. De hecho, desde que obtuvo Merab Dvalishvili su cinturón frente a Sugar Sean O'Malley y se enfrentó, o sea, defendió por primera ocasión su cinturón, no pasaron ni siquiera 6 meses. Estas son cosas que hay que tomar en consideración. Un campeón que está activo, un campeón que no pone excusas, un campeón que está siendo divertido en sus peleas, por lo tanto no es aburrido y llama la atención, siendo dinámico. Creo que en este caso, en esta división, por todo lo que estamos viendo y considerando que yo veo con mucho más papeletas a Pearl Jam de lo que es Sugar Sean O'Malley para esa oportunidad titular, entonces sí, la UFC está siendo benevolente con Sugar Sean O'Malley y Dana White está haciendo esos, entre comillas, favores que él hace. Y no es de ahora, creo que con Sugar Sean O'Malley lo han hecho desde hace muchísimo tiempo, le construyeron prácticamente su carrera y su camino para llegar hasta ahí. Sí tenía que ganar cada una de sus peleas, sí, esto es una realidad y lo hizo, tenía que noquear en muchas de sus peleas también y lo logró hacer. Sin embargo, los retos grandes que ha tenido O'Malley dentro de su palmarés fueron a partir de Pedro Muñoz, y Pedro Muñoz fue un no contest que sinceramente fue una cosa de locos, porque Pedro Muñoz no es el gran medidor. Pedro Muñoz fue un peleador prospecto en su momento, pero cuando se enfrentó a Sugar Sean O'Malley era la sombra de lo que fue Pedro Muñoz en su tiempo. Luego de eso, Pearl Jam, una pelea sumamente apretada en la cual yo no vi ganar para nada a Sugar Sean O'Malley. Luego tenemos esa victoria aplastante frente a Jermaine Sterling, y luego contra Marlon Chito Vera defendió, sí, muy propiamente, defendió contundente, defendió dominando incluso esa pelea. No logró finalizar a Vera, pero es muy difícil finalizar a Vera. De hecho, a Chito Vera solamente le han hecho un knockdown dentro de toda su carrera dentro de la UFC, evidentemente, y lo hizo Deiveson Figueiredo. Fuera de eso, Chito Vera nunca lo han tumbado, y esto es una cosa de locos. Tiene una mandíbula sumamente fuerte. Pero cuando Sugar Sean O'Malley se volvió a enfrentar a ese estilo de pelea que representa a Merab Dvalishvili, que es un peleador que es prácticamente una máquina, que tiene mucho cardio, etcétera, pues simplemente no pudo hacer absolutamente
absolutamente nada. Luego vinieron las excusas de que si estaba lesionado, incluso ha salido recientemente a dar unas declaraciones bastante interesantes diciendo que en la próxima pelea que va a tener en el octágono frente a Merab va a estar un 70% mejor de lo que estuvo en su primer enfrentamiento, porque ya arregló una pequeña lesión que tenía en la ingle, ya mejoró una lesión que tenía en la mano, entonces también cambió ciertas cosas dentro de su vida, como por ejemplo dejó ciertas cosas que él fumaba, también dejó de jugar videojuegos, etcétera, y como que se dedicó más a lo que es el entrenamiento. Vamos a ver qué frutos trae todo este cambio en la vida de O'Malley, pero la realidad es que la UFC sí le está haciendo un favor. Dana White sí le está haciendo ese favor que muchos peleadores dicen que existe por parte de la figura de Dana White, y esto es una realidad más que marcada. Lo hemos visto en múltiples ocasiones en diferentes divisiones, como por ejemplo con Colby Covington, o como por ejemplo la figura de Jon Jones actualmente con lo que está ocurriendo en la división de los pesos pesados. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video. See you later.